y seguir las citas y revisarlas, ¿verdad? Porque lo más importante es revisar el material. Este puede ser un material que pueda pasar sencillamente con un material más, o pueda verdaderamente ayudarle a profundizar la verdad de que Jesús es el Cristo, para que de verdad pueda usted sacarle el mejor provecho a este material. Si ya terminamos allá atrás y puedo comenzar, por favor me avisan. ¿Cómo? ¿En qué parte? No. Tiene que estar aquí al final porque son las 21 lecciones. Sí, aquí está la otra. Mira. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Ya la mayoría lo encontró? Todavía no parece. Lo más importante es que está en la segunda parte. Sí, por eso estoy explicando que está en la segunda parte, ¿eh? Al final del folleto, casi al final del folleto. En la segunda parte, página 3. Página, sí. Después de la página 34 empiezan las 21 lecciones que estamos dando ahora, ¿verdad? Entonces ahí en la página 35 está el tema número 2 que vamos a ver ahora. ¿Lo tiene? Bien. Voy a empezar leyendo Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis 1, versos 26 al 28. Si usted lo tiene en su Biblia, será bueno que lo leamos. Génesis 1, 26 al 28. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Cuando nosotros vemos la creación del ser humano y vemos cómo fue que Dios desde un principio creó al ser humano, hombre y mujer, con la bendición original, podemos entender la dimensión del problema del pecado. Si nosotros no podemos entender cómo fue creado originalmente el ser humano, no podremos entender cómo el pecado vino y afectó a la raza humana. Cuando leemos en el libro de Génesis, vemos que Dios no solamente le dio su imagen, le dio su semejanza al ser humano, sino que le dio absolutamente todo. Le proveyó de todo. Le dio realeza, le dio vestidura, le dio todo lo que el ser humano necesitaba. Y aparte de eso, se encargó de todo lo que él iba a necesitar. Y no tenía ningún problema el ser humano. La creación nos enseña que fue hecha bajo principios del Creador, los principios de la creación. Y esos principios están en la voluntad de Dios, porque Dios es el soberano. Y entonces cuando volvemos a la Biblia y entendemos la verdad de que Jesús es el Cristo, hay algo que se recupera profundamente, y es el entendimiento de la soberanía de Dios sobre la raza humana. Logramos recuperar el entendimiento de la soberanía de Dios sobre nosotros. Porque si no tenemos la verdad del Evangelio, que es Jesús el Cristo, entonces la soberanía de Dios tampoco queda clara. El ser humano originalmente fue creado con bendición, con una bendición original. El Salmo 148, versículos 5 y 6 dice que toda cosa creada alabe al Señor. Que toda cosa creada alabe al Señor. Pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Y su decreto jamás será revocado. Me gustaría que usted lo leyera en su versión. Es el Salmo 148, versos 5 y 6.
Búsquelo, por favor. Salmo 148, versos 5 y 6. Y estoy empezando con estos versículos, porque realmente la soberanía de Dios se recupera, se restaura, se restablece cuando entendemos que Jesús es el Cristo. Dios es el que gobierna todo, el que está en control de todo. Y por eso Él tiene la facultad de crear al ser humano con toda la bendición original. Es de esa manera como Dios creó al ser humano. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Porque Él mandó y luego crearon los hijos eternamente para siempre. Le puso leyes que no serán quebrantadas. Sí. O sea, hay leyes que el Creador estableció. Y esas leyes no pueden ser quebrantadas. Él las estableció. Él las estableció. Y al igual que las leyes humanas no pueden ser quebrantadas, de igual manera la ley divina tampoco puede ser quebrantada. Y entonces la creación se sustenta en esas leyes, en esos principios, en esos fundamentos. Y una de esas leyes es que Dios sigue siendo soberano. Aunque no lo conozcamos, Dios sigue siendo soberano. Aunque no lo entendamos, Dios sigue siendo soberano. Y aunque no lo podamos creer, Él sigue siendo soberano. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces toda la creación está bajo los principios de la voluntad de Dios. Y todo lo que acontece debajo del cielo está sometido bajo la voluntad de Dios. Y de esa manera fueron creados los seres humanos. De esa manera el ser humano fue creado bajo esos principios del Creador. Y así fue creada todas las criaturas que hay en la tierra y que hay en los cielos. Fueron creados bajo principios, bajo leyes, bajo decretos del Creador. Los peces fueron creados bajo el principio de vivir en el agua. Por eso es que cuando usted saca un pez del agua, ¿qué le sucede? Empieza a tener problemas y empieza a morir lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que morir el pez? ¿Por qué? Porque cuando usted lo saca de donde él fue diseñado para estar, donde él fue creado para estar ahí, y usted rompe esa ley del Creador, inmediatamente viene la muerte. Cuando rompemos la ley del Creador, viene la muerte. Igual le pasa al pez. Si es sacado del agua, empieza a tener problemas y empieza a morir lentamente. ¿Por qué? Porque se rompió una ley del Creador. ¿Qué sucede con los árboles? Y la mayoría de las plantas fueron creadas bajo el principio de vivir en la tierra, arraigados en la tierra. Y de igual manera que el pez, cuando son desarraigados de la tierra y los dejan botados, esas plantas, esos árboles, de igual manera rompen el principio de la creación y del Creador. Y entonces, ¿qué sucede con esas plantas? También mueren lentamente. Le estoy explicando que la creación tiene principios. El ser humano, el hombre y la mujer, son seres espirituales, fueron creados como seres espirituales. Fueron creados verdaderamente como seres espirituales. Así fue creado originalmente el ser humano. Y lo crearon bajo el principio de vivir en la presencia de Dios. Y entonces cuando el ser humano está separado de Dios, también se rompe el principio de la creación. Por eso es que el ser humano separado de Dios, ¿qué le pasa? Muere lentamente también. ¿Por qué? Porque se rompe el principio de la creación. Se rompe la ley del Creador. Y entonces, ¿qué produce eso? Produce la muerte. La muerte espiritual viene del ser humano. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Jesús lo dijo de igual manera en Juan capítulo 15, versículo 5. Usted lo puede leer y dice: yo soy la vid. Yo soy la vid. Yo soy el principio. Yo soy el fundamento. Yo soy la clave. Él está diciendo: yo soy la ley. Yo soy la vid.
ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos, y separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Se vuelven ramas inútiles, dice mi versión, que solo sirven para ser quemadas. Así es el ser humano cuando está separado de Dios. ¿Por qué? Porque rompió los principios de la creación. Y entonces se pierde todo. Toda la bendición original del ser humano se pierde. Así de grave es el problema del pecado. Así de grave es lo que le sucedió al ser humano creado originalmente con toda la bendición de Dios. Es tan fuerte esto. Cuando uno lo llega a entender, y lo llega a entender espiritualmente, uno se da cuenta que tan grave es el problema de estar separado de Dios. Porque perdimos la bendición original. El ser humano no tenía ningún problema. Había sido creado con la imagen y la semejanza del Creador. Tenía soberanía, tenía señorío. ¿Usted cree que el ser humano es como nosotros? No, era un ser espiritual. Originalmente era un ser espiritual. Por eso se comunicaba con Dios. Tenía comunión con el Creador. Hablaba con Él. Disfrutaba de su presencia, ¿ya? Y de todo lo que había creado Dios para Él. Todo era para el ser humano. Toda la creación era para que Él la gobernara. Así de importante era el ser humano, con la imagen y la semejanza de su Creador. No era algo simple, era algo bien profundo. La bendición de Dios estaba ahí. Vivían bendecidos todos los días. Si una semilla caía, esa semilla brotaba inmediatamente. Ellos no tenían que trabajar para poder subsistir. No sufrían de enfermedades como nosotros lo hacemos. No, tenían todo. Yo lo digo de manera jocosa. Hasta mi suegra tuvieron. Aleluya. Gloria a Dios. Tenían todo para vivir bendecidos. Tenían todo para disfrutar al Creador y la creación. Ellos lo tenían absolutamente todo. Porque habían sido creados bajo las leyes del Creador. De verdad no podemos imaginar cómo era el ser humano originalmente. Nuestra mente se quedaría corta si quisiéramos verdaderamente tratar de recordar cómo era eso. Es lo terrible, ¿verdad? Que todo eso se perdió. Y perdimos los principios de la creación. Y como consecuencia vinieron todos los demás problemas al ser humano, debido a que se separó totalmente de Dios. Entonces el ser humano original lo tenía todo. No tenía problemas de ninguna clase. ¿Y por qué ese ser humano vivía de esa manera? ¿Por qué es que podía disfrutar de todo lo creado? ¿Y por qué podía él gozar de todo lo que Dios le había puesto? Había una sencilla razón por la cual aquel hombre y aquella mujer vivían de esa manera. Es que permanecían con Dios. Estaban con Dios. Dependían de Dios. Vivían con Dios. Se comunicaban con Dios. Ya caminaban con Dios. Dios estaba con ellos y ellos estaban con Dios. Así era el ser humano original. Era un ser espiritual. Nosotros somos carnales. Mire, somos carne. No éramos así. Esto nos lo dieron después. Pero no éramos así. Éramos seres espirituales. Vivíamos en esa condición. Estábamos con Dios. Permanecíamos en Dios. Y Dios estaba con nosotros. Y entonces esto le permitía al ser humano disfrutar de todo lo creado. ¿Por qué? Porque tenía la bendición original. Y tenía la autoridad sobre todas las cosas creadas. Todo lo gobernaba. El mal le ponía nombre a cada una de las cosas creadas. Así gobernaba el ser humano todo lo creado. Tenía esa facultad. Era muy capaz
era prominente, era de realeza. ¿Usted cree que Dios iba a presentar así como nosotros somos a sus representantes? No, Él los vestía de realeza. Así era el ser humano. ¿Qué fue lo que el ser humano perdió realmente? Perdió su vestidura de realeza. ¿Qué fue lo que perdió? ¿Cómo era el ser humano originalmente? Que era el representante de Dios en toda la creación. Cuando el ser humano llegaba, era como que Dios mismo estaba ahí. Era su representante. Así de poderoso era el ser humano. No tenía ningún problema. Lo tenía todo al estar con Dios. Por eso Génesis 1:27 lo dice. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Mujer y hombre los creó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener la imagen y la semejanza de Dios? ¿Qué significaba eso? Que éramos como Dios. Nos parecíamos a Dios. Teníamos su imagen. Teníamos su semejanza. Teníamos la autoridad sobre lo creado. Hoy hasta una rata te pone nervioso. Pero el ser humano original tenía autoridad sobre todas las criaturas de la tierra. Así era de prominente el ser humano, con la imagen y la semejanza del que lo había creado. Era alguien perfecto, era alguien bello, era alguien renombrado, era alguien de verdad que tenía el poder. Así era la condición del ser humano original. Por eso Jesús en Juan 4:24, cuando está hablando con la mujer samaritana, usted se recuerda, ¿verdad? Jesús le dice a la mujer samaritana: pues Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu y teníamos la imagen y la semejanza de Dios, ¿cómo éramos? Éramos espíritu. Éramos seres espirituales. Porque Dios es espíritu. Y entonces nosotros fuimos creados como seres espirituales. Entonces Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque eso es lo que se recupera cuando se tiene a Jesús como el Cristo. No podemos adorar a Dios en espíritu y verdad si no hemos sido restaurados con la verdad de que Jesús es el Cristo. Y hoy muchos intérpretes teológicos han dicho: es que adorarle en espíritu y verdad es cantarle con los ojos cerrados, y eso es espíritu y es verdad. Mentira. Es restaurar la imagen y la semejanza del Creador en nosotros, y solamente se puede a través de Jesús el Cristo. Entonces, si le vamos a adorar, debemos adorarlo en espíritu y en verdad, porque fuimos creados seres espirituales. Así era originalmente el ser humano. La palabra lo confirma en Génesis capítulo 2 y versículo 7, cuando Dios formó al ser humano, se recuerda, ¿verdad? ¿Y de qué lo formó? Del polvo. Yo quiero que lo lea, Génesis 2:7. Quiero que lo lea en su Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 7. Está fácil de encontrar, ¿verdad? Es el primer libro de la Biblia. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. Génesis 2:7. 1, 2 y 3. ¿De qué fue formado el ser humano entonces? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero si se hubiera quedado como polvo, ¿qué hubiera pasado? Sería polvo. ¿Verdad? El polvo, usted forma un muñeco de la tierra y lo forma y lo deja ahí. No se mueve, ¿verdad? Ahí está, es estático, no tiene vida. Entonces, como el hombre fue creado así, entonces vino Dios e hizo algo más. ¿Qué hizo Dios? Sopló
el aliento de vida del Creador en la nariz del hombre. Y entonces el hombre cobró vida. El hombre se convirtió en un ser viviente. Sí. Así fue creado el ser humano, con el soplo de vida en la nariz del hombre. Dios mismo sopló su espíritu. Dios mismo sopló su aliento sobre el hombre. Lamentablemente hoy la gente vive, cuando no tiene a Jesús en Cristo, vive creyendo que es polvo solamente. El cristiano muchas veces, como no tiene a Jesús en Cristo, entonces no ha restaurado esta verdad en su vida, y entonces vive como polvo, piensa como polvo, cree como polvo, y no trasciende, pasa sus días como polvo sencillamente. Así piensa el ser humano, es así como lo cree el ser humano. Entonces se quedan en ese estado de polvo. ¿Por qué? Porque tiene un desconocimiento de cómo fue creado originalmente el ser humano. Ese soplo de vida también está para el ser humano hoy. Así como Dios sopló en la nariz del hombre, también cuando entendemos que Jesús es de Cristo, cobramos vida nuevamente. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Entonces tenemos que entender qué tan importante es comprender cómo era originalmente el ser humano, que aun cuando fue creado del polvo de la tierra, no se quedó como polvo. Diga conmigo, yo no soy polvo solamente. Amén. Usted no es polvo solamente. Si tiene a Jesús en Cristo, usted no es polvo solamente. Usted va a trascender. Amén. Porque si tiene a Jesús en Cristo, usted, dice la Biblia, que entró a la inmortalidad. Porque Cristo vino a abrir la inmortalidad. Entonces dejamos de ser polvo solamente. Y aquel ser humano que era polvo recibió el soplo de vida del Creador, y entonces se convirtió en un ser viviente, porque la vida del Creador entró en él. Así el ser humano cobró vida gracias a lo que Dios le dio. Por eso el ser humano, mientras no tiene a Dios, no cobra vida. ¿Por qué? Porque está separado de Dios, vive como polvo, de verdad, y deja de trascender en sus días. Por mucho que se esfuerce, por mucho que se prepare, la gente llega de esa manera a creer, solamente de esa manera, y piensan que así es como tienen que vivir. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Génesis capítulo 1 y versículo 28 dice que Dios bendijo al ser humano. No solamente le dio su imagen, no solamente le dio su semejanza, no solamente sopló el aliento de vida sobre él, sino que cuando ya el ser humano era un ser viviente, Dios lo bendice. Dios lo bendijo. ¿Qué te parece si Dios te bendice? ¿Cuántos quisieran ser bendecidos por Dios? El ser humano fue bendecido por Dios. La primera bendición que salió para toda la creación fue para el ser humano. Amén. Es algo interesante que Dios bendijo lo que había creado. Génesis 1:28, ¿lo tiene listo? Lo leemos, 1, 2 y 3. ¿Se da cuenta? No solamente le dio su imagen, no solamente le dio su semejanza, no solamente sopló el aliento de vida y le dio vida. No solamente fue eso, fue algo mucho más grande. Cuando ya había cobrado vida, porque el aliento del Creador ya estaba en él y se había convertido en un ser viviente. Entonces Dios, como que si no hubiese hecho nada todavía, le dice: ahora te quiero bendecir. Es que te pareces a mí. Te quiero bendecir, tienes mi imagen, tienes mi semejanza, y ahora te he dado mi soplo de vida. Ahora, como que si fuera poco eso, ahora te quiero bendecir. Amén. ¿Qué le gustaría a usted vivir así? ¿Verdad? Y entonces lo bendijo Dios con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense,
llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. No solamente le dio su imagen, su semejanza, su soplo de vida, su bendición, sino que ahora le dice: gobiernen, tengan dominio, sean fructíferos, multiplíquense, tengan autoridad. Ustedes son mis representantes en toda la creación. Le dio todo, todo, absolutamente todo. ¿Qué le parece si eso vuelve a usted? ¿Cómo viviría usted? ¿Verdad? Que solo le quedaba una cosa al ser humano original, que era hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué más tenía que hacer? Tenía su imagen, tenía su semejanza, tenía vida, se comunicaba con él, le dieron autoridad, le dieron realeza, le dieron dominio, le dieron hasta la representación de Dios en toda la creación, le dieron todo lo que iba a necesitar. Entonces, ¿qué más tenía que hacer? Únicamente hacer la voluntad de Dios. Así era el ser humano original. Dios lo creó con la bendición original. No era como los demás seres creados. No, él era distinto, él era único, era especial. El ser humano había recibido la bendición de Dios totalmente. Había recibido la autoridad de Dios sobre toda la creación. Les había dado realeza, les dio capacidad de gobierno, los hizo sus representantes sobre toda la creación. Y de verdad, esto no es algo sencillo, eso es algo grande. Nosotros, con la verdad de que Jesús es el Cristo, nos convertimos en los embajadores de Dios sobre la tierra. Es lo mismo que Dios nos dio al principio y que se perdió. Entonces dice que nosotros, es como que si Dios mismo estuviera gritando por nosotros: reconciliaos con Dios. Estamos siendo los representantes de Dios si tenemos a Jesús Cristo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente cumplir la voluntad de Dios. ¿De verdad se puede vivir bajo esa bendición? Sí. La bendición del Edén. En Génesis capítulo 2 usted puede leer toda la bendición del deleite, la bendición del gozo. Lo tenían todo a su alcance. Todo lo que había en el huerto era para que ellos vivieran en plenitud. Todo. ¿Se puede imaginar usted que Dios había creado todo para que ellos lo pudieran disfrutar? Todo. Absolutamente todo. Así de grande era el ser humano. Así de especial era el ser humano delante de Dios. Así de profunda es esta verdad, que cuando usted la va entendiendo y la profundiza, se da cuenta la severidad que tiene el haber perdido la bendición original. ¿Por qué? Porque lo perdimos todo. Lo perdimos todo al no hacer la voluntad de Dios. El Salmo 8 describe quién era el ser humano originalmente. Y dice así, Salmo 8, verso 4 al 8. Usted lo puede revisar. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Qué son? El salmista escribe: ¿qué son los seres humanos, simples seres humanos, para que pienses en ellos? Para que te ocupes de ellos. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios, dice mi versión. Otra versión dice que los ángeles, ¿verdad? Y los coronaste de gloria y de honor. Les dio corona de gloria y de honor. Y efectivamente estas dos palabras, corona de gloria y de honor, le corresponden solamente al rey, al que gobierna. Pero aún así, él se quitó su corona, su gloria, y se la dio al ser humano. Por eso es que somos reyes y sacerdotes de Dios, cuando somos restaurados en la bendición original. Les dio, dice la Biblia, los coronaste de gloria y de honor.
los pusiste a cargo de todo lo que creaste. Y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. ¡Qué gran posición! ¡Qué gran altura! Los seres humanos fueron creados un poco menor que los ángeles y fueron coronados por Dios de gloria y honor. ¿Se puede usted imaginar eso? Tener gloria y honor de parte de Dios. Si tenerla de parte de los hombres es algo ya grande, imagínense tener gloria y honor recibido de parte de Dios. Eso es algo más poderoso. ¿No te parece sencillo? ¿Te parece grande, verdad? Es que es así. Así éramos los seres humanos, creados originalmente. Nos dieron la autoridad sobre todo lo creado. Así de impresionante era el ser humano. Dígale que tiene a su lado, lo podemos recuperar. Y solo hay una forma de recuperarlo, a través de Jesús en Cristo. Jesús en Cristo hace que la bendición original sea recuperada en el ser humano. Génesis capítulo número 5 y versículo 3 nos habla de cómo es esto de la imagen y la semejanza. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo. Y como dice ahí, que era semejante, era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Entonces, ¿a quién se parecía Set? A Adán. ¿A quién nos parecíamos nosotros? A Dios. Teníamos la imagen y la semejanza del Creador. Así fuimos creados. El ser humano fue creado de esa manera delante de Dios. Y Set es el tercer hijo de Adán y de Eva. Y lo hicieron a semejanza de Adán. ¿Por qué razón? Porque Adán había pecado. Y entonces con Set se vuelve a recuperar la búsqueda de Dios nuevamente. Y lo hicieron a imagen y semejanza de Adán original. Entonces Set empieza a buscar a Dios nuevamente. Es hasta con Set que el ser humano vuelve a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque así como Adán había estado con Dios y Set tiene su imagen y su semejanza de igual manera, Set empieza a tener la necesidad de encontrarse con Dios. El ser humano fue creado para estar con Dios. Pero cuando se rompe esta ley de la creación, el ser humano no tiene otra alternativa que sufrir y perder la bendición original y vivir bajo la maldición que entró en el libro de Génesis. Y entonces empieza a sufrir y empieza a tener todos los problemas que la Biblia dice. Entonces tenemos que entender que esto solamente se recupera a través de aquel que es semejante a Dios. Colosenses capítulo 1:15 dice que Cristo es la imagen. ¿Quién tiene la imagen de Dios ahora? Cristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueron creadas. Y Él es supremo sobre toda la creación. Entonces, ¿en dónde se encuentra esta bendición original ahora? ¿Acaso se encuentra en las finanzas? ¿Acaso se encuentra en las caídas y levantadas que la iglesia hoy tiene? ¿Acaso se encuentra incluso en la alabanza que cantamos? ¿Acaso se encuentra en la postura teológica que tenemos? No.
La bendición original está ahora en el Cristo y Jesús es el Cristo. Por eso cuando volvemos al Cristo tenemos nuevamente la bendición original, porque Él es la imagen visible del Dios invisible, el que es antes de todas las cosas y es ahora el supremo sobre toda la creación. Es Él. Entonces en Él se recupera todo lo perdido. Amén. Usted ya lo tiene en su versión, ¿verdad? Dije Colosenses 1:15. ¿Lo quiere leer conmigo? Bueno, voy a contar Colosenses 1:15. Voy a contar a 3. 1, 2 y 3. Amén. Él es el primogénito, o sea, es antes que todo, antes que tu necesidad, antes que tu problema, antes que tu circunstancia, antes que tu enfermedad, antes que todo. Él es antes, es el primogénito, es el principal. Por eso en Él, solamente en Él, se restaura la bendición original del ser humano. Es en el Cristo, pero es al que hemos perdido. Es en el Cristo que se restaura esto, pero es lo que la iglesia hoy no está predicando. Ese es el mensaje que está oscurecido hoy sobre toda la tierra. Entonces la iglesia verdaderamente no puede trascender. Hemos llegado a creer que las añadiduras son las bendiciones. Y como tenemos un carrito, es que Dios me bendijo. Es una añadidura. Entiéndenlo. Esa no es bendición, es añadidura. Es que me dio mi casita, es añadidura. La bendición es tener al Cristo en tu vida, tener al Cristo en tu corazón, porque eso sí es eterno. Eso sí es eterno. Pero nos confundimos. Y entonces estamos buscando las añadiduras. ¿Cuál es la siguiente señal que viene? ¿Cuál es la siguiente unción que viene? ¿Cuál es el siguiente canto que viene? Son añadiduras. Enfoquémonos en la bendición, por Dios. Enfoquémonos en la bendición. Se puede recuperar la bendición original. Enfoquémonos en la bendición, no en la añadidura. Por favor, entienda. Cuando los discípulos venían, le dijeron: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Y Él les dijo, parafraseando: eso es una añadidura. No se alegren por eso. Alégrense por lo eterno. Alégrense por la bendición de que sus nombres están inscritos en los cielos. Por eso sí alégrense. Por eso sí alégrense. Pero la iglesia hoy está buscando cuál es la añadidura y creen que eso es la bendición de Dios. Hay una diferencia entre la añadidura y la bendición. La bendición es algo que trasciende, es algo eterno. Mientras que la añadidura es temporal, es terrenal y es pasajera. Aunque no me diga amén. Pero nos gustan las añadiduras, ¿verdad? Es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces en el Cristo se recuperan las dos cosas. Amén. Pero buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Añadido. Cuando yo entendí que puedo vivir bajo la bendición original, de verdad mi vida cambió. Le quiero contar. Soy un pastor. Tenemos un templo no grande, para algunos es grande, pero no es grande realmente. En Guatemala hay templos mucho más grandes, pero sí, para unas 600 personas. Y nosotros estamos pagando la construcción todavía, y pagamos 17,000 quetzales. Si le doy entre 7 y 5, le dará cuántos dólares son. Eso es lo que pagamos cada mes. Y entonces cuando yo llegué a entender esta verdad de que Jesús es de Cristo y que en Él se restaura la bendición original, y hubo un momento donde yo tuve temor, porque yo dije: si yo me dedico a predicar solo de Jesús de Cristo, la gente se me va a ir, los hermanos se van a ir, porque yo predicaba de la unción, predicaba de la prosperidad, predicaba de las caídas, predicaba eso. Y entonces yo dije: la gente se me va a ir, ¿qué voy a hacer yo para pagar esto?
Y entonces en oración yo le dije: Señor, si de verdad esta palabra es la que tengo que predicar, y en realidad esta es tu voluntad, y si ya no puedo pagar esto, yo no sé qué vas a hacer conmigo, pero yo quiero tomar la decisión de seguir predicando que tú eres el Cristo. Y entonces descansé en Dios y dije: tú ya tienes todo bajo control, tu bendición original ya está conmigo, así que yo puedo tener paz. Y si tú quieres que nos sigamos reuniendo en este local, me vas a dar para seguirlo pagando. Y si tú un día no quieres que yo coma, no me vas a dar para comer, y entonces voy a tener que ayunar, pero de todas maneras no me voy a preocupar. Así que dejé de preocuparme. Es más, ahorita me vine 14 días para acá y no sé qué está pasando allá, pero a mí no me preocupa. Yo sé que Dios tiene su bendición original allá, y Dios tiene su bendición original aquí, y donde quiera que yo vaya, su bendición original va conmigo. Entonces puedo hacer la evangelización mundial, puedo ir, ya. ¿Cuál es tu problema? Y si no puedo comer hoy, no como. Y si me dan de comer, pues como. La bendición original de todas maneras está conmigo. Por eso Pablo decía: he aprendido a estar con el estómago lleno y con el estómago así. Y entonces, como he aprendido eso, estoy contento. Y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la bendición original ya está conmigo. ¿Cuál es el problema? Entonces tu problema ya no es problema cuando tienes la bendición original. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de todo. De verdad, yo vivo ahora así, de esa manera. Antes me enfermaba por estar preocupado, ahora mejor vivo en la bendición original y no me tengo que preocupar. Entonces Dios tiene las salidas que yo necesito para este tiempo. Dios tiene control de todo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo a Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Y entonces Él ya tiene control de todo, porque Él es el supremo sobre toda la creación. Entonces si yo vivo, vivo para Él. Y si muero, igual muero para Él. Entonces si vivimos, como Pablo decía, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo ya no me complico la vida. Solo he aprendido a esperar en la bendición original. Y Dios se encargará de todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir disfrutando de esta bendición original? ¿Cómo es que la Biblia nos enseña que podemos seguir disfrutando de esta bendición original? ¿Será que se puede? Claro. ¿Será que podemos vivir de esa manera? Claro que sí se puede. Podemos volver a la bendición original, y lo primero es entender que Jesús es el Cristo. Y entonces cuando nos aferramos a esa verdad, no importa lo que pase. Si te aferras a la verdad de que Jesús es el Cristo, no importa si vienen vientos o tempestades o lluvias o problemas o circunstancias o necesidades, tú estás aferrado y no te vas a soltar a esa verdad. Es como aquel que corría a la ciudad de refugio y se agarraba de los cuernos del altar. Ya nadie lo podía tocar. ¿Qué tenía que hacer? Solo aferrarse al cuerno. Aferrarse ahí, y se agarraba fuertemente y cerraba los ojos y nadie lo podía tocar. No miraba ni siquiera nada, pero nadie lo podía tocar. Cuando tienes a Jesús el Cristo, entonces te aferras a esa verdad, y entonces vives aferrado a esa verdad. No importa. Yo le dije a la congregación: hermanos, perdone, pero si me quedo con 20 pelones que creen este mensaje, yo me voy a quedar con 20 pelones. Amén. Y algunos de ellos no tienen pelo, entonces, hermano, yo soy el primero, me dijeron. Pero gracias a Dios se fueron algunas familias, pero la mayoría está ahí. Y ahora estuvimos recibiendo a los hermanos en la cumbre, y ellos vieron el movimiento de los grupos, cómo fueron atendidos, y cómo el movimiento de la palabra se está dando ahí. ¿Por qué? Porque la gente está entendiendo que vivir en la bendición original es posible ahora. Cuando usted escucha a la gente, de verdad, gente con cáncer, estar dando su testimonio ahí, diciendo: Jesús es el Cristo. Y si Él me sanaba, Jesús es el Cristo. Y si no me sanaba, Jesús es el Cristo.
De todas maneras, yo fui al hospital para que esos médicos que me atendieron supieran que Jesús fue Cristo. Eso está pasando. Hemos visto gente siendo sanada de cáncer. ¿Y para qué los llevó ahí Dios? Para que testificaran de que Jesús es el Cristo. Así. Entonces la bendición original la podemos seguir disfrutando. ¿Qué fue lo que pasó? Génesis 2:17. El ser humano, originalmente, después de haber recibido toda la bendición original, todo lo que Dios le había dado, recibió algo más. Recibió una palabra, recibió un pacto, algo que era muy sencillo, pero que era muy importante. Y Génesis 2:17 dice: Dios le dijo al ser humano: puedes comer de todos los árboles del huerto que he creado, puedes disfrutar de todo lo que hay ahí, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de su fruto, sin duda morirás. Yo le pregunto, ¿era difícil obedecer esto? ¿Verdad que no? No era difícil. No era algo muy difícil. Era sencillamente disfrutar de todo lo creado y no tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El pacto no era tan difícil. Es el pacto de la obediencia. Dios le dio una palabra. Algunos teólogos cuestionan: ay, ¿qué fruta era la que comió? La teología, ¿verdad? Ah, sí. ¿Coco? O la fruta de, ¿cómo dice aquí la papaya? ¿La bomba? ¿La fruta de la bomba? ¿O qué fruta fue? Y empiezan a preguntar teológicamente. El fruto no es lo importante. El fruto no es lo importante. Lo importante era el pacto que le estaban dando. Era el pacto. Él tenía toda la bendición. Entonces le dieron un pacto. Le dieron una palabra. Le dieron un verbo. Eso fue lo que le dieron al ser humano. Disfruta de todo, excepto del fruto de este árbol. Si tuviéramos aquí, a todo alrededor de esta sala, tuviéramos mesas y hubiese comida de todas las naciones de la tierra. Y entonces el pastor Arnold vendría y dijera: hermanos, podemos comer de todo lo que hay en las mesas, pero aquí en el púlpito, cerca de esta cruz, vamos a poner una fruta que nadie tiene que tomar. Coma de todo, por favor. No venga a tocar esta fruta. De esta fruta no va a comer. ¿Qué haría usted? Ya estoy viendo sus ojos. Algunos dirían: yo iría a buscar la fruta. ¿Qué será esa fruta? ¿Qué tiene esa fruta? ¿Cómo sabrá esa fruta? ¿Verdad? Pero disfruten de todo lo demás. Pero yo quiero la fruta también. Ese fue el problema. Entonces el problema no era la fruta. Por eso el problema del ser humano, entiéndanme, no es ético, es de obediencia. No es un problema moral, no es económico, ni siquiera es religioso ni teológico. El problema es que se perdió algo importante, se perdió el pacto, se perdió la palabra y con ello se perdió la bendición original. Así que podemos discutir teológicamente qué fruta era, pero eso de verdad no importa. Lo que sí es importante fue lo que sucedió. El ser humano entonces recibió el pacto, recibió la palabra, recibió el verbo, recibió la instrucción de obedecer ese sencillo elemento que era no comer de ese fruto. No era algo tan difícil, no era algo trascendental, no era algo que no se pudiera hacer. Sin embargo, se perdió el pacto. Y entonces se perdió lo original. Se perdió la obediencia a la palabra. Eso fue lo que se perdió. Se perdió lo verdadero. Se perdió la bendición original. Así la iglesia hoy ha perdido el evangelio de la Biblia. Y aun cuando haya muchos evangelios parecidos, hay uno solo que es el verdadero.
Usted puede sacar un documento original y luego puede sacarle un montón de copias, ¿ya? Y son parecidas, pero uno solo es el original. Y el evangelio original es el que está en la Biblia y que dice que Jesús es el Cristo. No hay otro evangelio original, solo hay uno, y es que Jesús es el Cristo verdaderamente. Pueden haber otros muy parecidos. Pueden haber otros que hablan de la Biblia. Pueden haber otros ya muy similares, pero no son lo original. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se perdió? Lo original. Se perdió el pacto original. Se perdió el fundamento. Se perdió la verdad central de toda la Biblia. Se perdió la palabra de Dios. Esto fue lo que se perdió. Y la palabra de Dios es Cristo. El verbo de Dios es Cristo. Entonces, ¿qué perdió el ser humano? Perdió la palabra, perdió el pacto, perdió al Cristo. Eso fue lo que perdió desde Génesis. Pero la pregunta, ¿podemos seguir disfrutando de esta bendición o ya no? La Biblia dice que hay una manera, y es obedeciendo la voluntad de Dios. Es de esa forma que podemos seguir disfrutando de la bendición original. Es volviendo al pacto. Es recobrando la vida de Dios en nosotros que podemos disfrutar lo que el ser humano perdió. Solo de esa manera. Y entonces, ¿a través de quién? Lucas 19:10 lo dice. Lucas 19:10, usted lo puede leer. Por favor, abra su Biblia. Lucas 19:10. Voy a contar a 3 y usted lo lee. ¿Lo tiene? 1, 2 y 3. ¿Y qué se había perdido? El pacto. El pacto. Eso fue lo que se perdió. Y por eso vino Cristo. Para devolvernos la bendición original. Para venir a buscar lo que se había perdido. Y nosotros decimos, es que fuimos nosotros los que nos perdimos. Es el pacto. Es el pacto lo que nos hizo que estemos separados de Dios. Lo perdimos. Entonces vino Cristo. Por eso Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley. He venido a cumplirla. Porque de verdad ni una tilde ni una jota será quitada de esta palabra. Amén. Los cielos y la tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará. Se marchita la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es el pacto, es la palabra, es la Biblia. Tenemos que volver al original. Tenemos que volver a la palabra del pacto. Para esto vino el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces toda la Biblia se escribió para que lo conociéramos a Él y para que creyéramos que Él es el Cristo, el que vino a restaurar lo que se había perdido. Y entonces solamente a través de Cristo, solamente a través del Mesías, el ungido de Dios, es que podemos volver a nuestro estado de bendición original. Y ya con Él podemos disfrutar de todo lo que Dios ya nos entregó a través de Él, del Cristo. Es a través de Él. Por eso decimos que Él es el verdadero Rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote de Dios. Él es el Cristo. Y en Él ya está hecho todo. Si lo tienes, ya la hiciste. Si lo tienes, ya la hiciste. Si tienes al Cristo, ya la hiciste. Él dijo en Lucas 19:30, consumado es. Ya lo hice, ya lo terminé, ya lo vine a concluir. Y como algunos teológicos siempre piden una segunda cita, también se la doy. Apocalipsis 21, 6 y 7. Y Él dijo, ya está hecho todo. Yo soy el alfa, yo soy la omega, y yo soy el principio, y yo soy el fin, y todos aquellos que crean en mí recibirán estas bendiciones.
Apocalipsis 21, 6, 7. Así mismo. ¿Eh? ¿Cuál es tu problema? El problema es que no tenemos conocimiento de la bendición original. Y entonces no podemos vivir en ella por falta de conocimiento, por ignorar lo que es la bendición original y porque no creemos. Entonces la ignorancia y la incredulidad son dos cosas que detienen la bendición original en el ser humano. Tenemos que volver a creer en la bendición original y tenemos que conocer la bendición original para poder disfrutar en el Cristo esa bendición original. Si Él dijo, ya todas las cosas están hechas, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el final, y todos los que me siguen recibirán estas bendiciones. Todo está hecho, todo está terminado. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Hacer la evangelización mundial. Y entonces, cuando la hagamos, ¿qué va a pasar? Cristo viene. Y entonces se cumple el fin de la Biblia, ¿verdad? Cristo viene. Por eso nosotros creemos que Cristo va a venir en nuestros días, porque ya empezamos a hacer la evangelización mundial. Ya empezó a suceder. Ya está pasando en varias naciones. Los movimientos de la palabra están sucediendo y la gente está entendiendo esta revelación, y entonces la gente empieza a vivir bajo la bendición original. Amén. Así que esto supera las caídas y las levantadas, supera las tembladeras. Aunque no me digan amén, lo supera, lo supera. ¿Ah? Supera la unción. La unción es momentánea, el cielo es eterno. Así que aunque no me caiga de la unción, viviré para estar en el cielo. Amén. Y ahí estaré con mi Salvador eternamente, para siempre. Eso es bendición, eso es eterno. ¿Está bien? Yo le digo a los de mi congregación, está bien, si quieren caerse, cáiganse pues, pero levántese para predicar. Sí, yo estoy diciendo que no pasa eso, estoy de acuerdo, está bien, cáigase, pero levántese para ir a predicar que Jesús es Cristo. ¿Ya? Entonces, pongamos el fundamento, porque lo habíamos perdido. Pongamos ese punto central que nos hacía falta y volvamos a la bendición original. Yo concluyo este segundo tema leyendo Romanos capítulo 8 y versículo 32, y me gustaría que usted lo leyera también. Romanos 8, 32. Ese capítulo 8 de Romanos me fascina leerlo, y lo leo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y no me canso. Romanos 8, 32. Puede leer todo el capítulo, porque ahí se corrobora la bendición original. ¿Ya? Si ya estamos con Cristo, entonces, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Dígame, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada, ni lo creado, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángel, ni demonio, ni diablo, que se nombre como se nombre, ya está atado en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén. Entonces, ¿qué me puede separar del amor de Dios en Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni potestad, ni ángel, nada. Antes bien, en todo eso soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Romanos 8:32, ¿está listo para leerlo? Cuento 3, 1, 2 y 3. Si el Padre Celestial no escatimó ni a su propio Hijo, no, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Esto es la bendición original. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Son dos: ignorancia
e incredulidad. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero podemos vivir en la bendición original, porque en Jesús el Cristo ya lo tenemos absolutamente todo. Me gusta leer en la versión, yo uso la versión NTV, que es la Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión que yo uso. Y me gusta leer Filipenses 4, 6 y 7, que dice: por nada estén angustiados, por nada se preocupen, en cambio oren por todo. Por nada se preocupen, en cambio oren por todo. ¿Qué tienes que hacer entonces para vivir en la bendición original? Tener a Jesús el Cristo en tu corazón. Y luego orar y volver a orar. Amén. Y si te vuelve a suceder, vuelve a orar. Y si viene algo más, ¿qué tienes que hacer? Seguir orando. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, dice Hebreos, que ya está en el lugar de honor, y allí está intercediendo por nuestra vida, y entonces podemos entrar con seguridad, con valentía, al lugar de honor, ya, a la presencia del Padre, y encontrar el oportuno socorro para nuestra vida. Amén. Aleluya. Aférrense a lo que creen. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Yo voy a dejar el espacio al pastor Cho, no sé qué sigue ahora, o al pastor Arno, no sé.